Shalom Urajo, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 115, Profecías en Desarrollo, parte 3. Vamos a tener la tefilat para iniciar esta conferencia. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, una vez más agradecidos el regalarnos la vida y darnos tantas dávidas, tantas bendiciones. Queremos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos, y rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tu rajén, tu misericordia, inunde nuestras vidas, tus santos ángeles nos acompañen y tu luz, ilumine nuestra vida interna y externa. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Redentor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados amigos y hermanos, Profecías en Desarrollo, parte 3, que anoche quedamos en el año 2027, todavía, viendo tantas profecías que se desarrollan en el 2027. Bueno, dígame, tengo que continuar con el 2027 porque tenemos nosotros dos periodos denominados tiempo de angustia y angustia previa. El tiempo de angustia va del 2027 al 2029 y comprende 2 años y medio. La angustia de Jacob es durante todo el año 2030. Entonces esas dos angustias completan el patrón de 3 años y medio. Y notemos que dentro de las profecías de 3 años y medio tenemos entonces esta, la angustia previa y la angustia de Jacob, 3 años y medio. Tenemos nosotros la segunda supremacía papal, 3 años y medio, o los mismos 42 meses que tenemos nosotros ahí en esa parte. Y esa misma profecía pues es para el octavo reino, que es el Vaticano. El Vaticano como octavo reino. Mismos 42 meses de orden final. Ahora, de los mismos 42 meses tenemos nosotros la aparición del caballo amarillo. Del 2027 al 2030, los mismos 42 meses. O sea que mire que tenemos unas profecías en desarrollo que van a empezar a cumplirse a partir del año 2027. ¿Sí? Y son profecías en desarrollo. ¿Por qué son profecías en desarrollo? Porque el 2027 continúa, es la profecía hasta el año 2030. Todavía no tenemos el cumplimiento de esas profecías. ¿Sí ve? La estamos nombrando de profecías en desarrollo desde el momento en que empiezan a cumplirse. Entonces las tenemos como profecía en desarrollo. Ya había dado una temática sobre profecías cumplidas, había hablado algo de eso allí, pero entonces en profecías cumplidas tenemos nosotros de pronto la parte de los obreros de la hora undécima que van desde el 2015 hasta el 2030. Esa es una profecía cumplida y en desarrollo. Bueno, teniendo en cuenta esa parte, nadie se va a escapar, o sea, de los justos, nadie se va a escapar de la persecución. Si estamos vivos para el 2027 y estamos en el grupo de los justos, participaremos de la persecución cual nunca ha habido. O sea, nadie se va a escapar de esa parte. Y me refiero al grupo de los justos, porque dentro del grupo de pronto de los apóstatas, pues se van a librar de la persecución de pronto, de la angustia previa, pero de todas maneras ellos también entrarán en persecución, porque todo ser humano, sea bueno o sea malo, tiene pruebas, dificultades, angustias, dolor, etcétera, y eso es para todos. Entonces es bueno que nosotros tengamos una persecución donde Yahweh nos ayuda, no una persecución donde de pronto no contemos con la ayuda de Yahweh. Eso es diferente. Bueno, entrando también allí en la parte del juicio que se le va a realizar a la ciudad de Nueva York, esa montaña grande, es en el 2027. Del 2027 arranca el fuerte pregón y del 2027 al 2029 se recoge la gran cosecha de almas en el mundo entero. Del 2027 al 2029 se termina la predicación del Evangelio en el mundo y se cumple Mateo 24:14. El Evangelio es predicado por testimonio.
Del 2027 hasta el 2030 tenemos nosotros que la tierra es alumbrada con la gloria del cuarto ángel. Es alumbrada totalmente. Ahora, déjenme mencionarles el desarrollo del mensaje del cuarto ángel. El desarrollo del mensaje del cuarto ángel comenzó desde el año 2015. O sea, desde el año 2015 la tierra ha empezado a ser alumbrada con la gloria del cuarto ángel. ¿Y cómo así? Pues con la luz nueva y con el aceite extra que se nos ha entregado. Porque desde el 2015 se ha empezado a predicar trompetas de orden profético que no se conocían y eso es una luz nueva. Entonces el mundo empezó a ser alumbrado, ¿sí? En el 2024 entonces el mundo se alumbra un poco más con la gloria del cuarto ángel. ¿Y por qué se alumbra un poco más? Porque el 2024 comienza el juicio de los vivos y tenemos más luz con respecto al juicio de los vivos y cómo se desarrolla el juicio de los vivos, las etapas en que se desarrolla el juicio de los vivos, la fecha en que se desarrolla el juicio de los vivos y quiénes son los primeros en pasar por el juicio de los vivos, cuándo termina el tiempo de gracia para el remanente, cuándo termina el tiempo de gracia para el mundo. O sea, hay más luz. Entonces notemos que el mensaje de Apocalipsis 18 en referencia al cuarto ángel ya ha empezado desde el 2015 y por lo tanto tenemos una profecía cumplida y en desarrollo, ¿sí ve? Que logrará su cumplimiento final hasta el 2030. Pero déjenme mencionarles que es en el 2027 en adelante, que la tierra será totalmente alumbrada con la gloria del mensaje del cuarto ángel. O sea, eso es lo que hemos dicho nosotros, que no habrá ningún rincón del planeta donde el mensaje no haya llegado. Llegará a todas partes. Y por eso es que la tierra es iluminada con la gloria del cuarto ángel. Ahora, esto está conectado con nuestro Elohe Malquisedec. Porque Malquisedec, en otras palabras, podemos decir es que alumbra la tierra con toda la gloria. Se utiliza a los mensajeros, ¿sí ve? Ángeles y nosotros también en este momento para la predicación del Evangelio. De pronto no me malinterprete, los ángeles no predican el Evangelio, pero los ángeles nos atraen luz a nosotros para ayudarnos a la predicación del Evangelio. O sea, la predicación del Evangelio es un honor que el Eterno nos ha confiado a nosotros como seres humanos. Los ángeles quisieran predicar el Evangelio, pero ellos están en colaboración con nosotros para arrojarnos luz en cuanto a las Sagradas Escrituras. Muy bien, continuando con esto, entonces debo decirles que el primero de Tirri, del 1 de Tirri al 15 de Tirri del año 2029, esa es una fecha importante y no la podemos pasar por alto. Esa es la primera hora profética de crisis para el pueblo de Yahweh o para el remanente final. Y para que de pronto entremos dentro de ese contexto, usted puede ir a Mateo 27, Mateo 26, sí, 26 y 27, capítulo 26 y 27. Ahí va a encontrar usted 3 horas críticas de Yahshua HaMashiach que se cumplieron en un lenguaje de orden literal. O sea, Yahshua el día viernes, el día que murió, el viernes 14 de Nisan del año 31, Yahshua vivió 3 horas críticas. Y esas 3 horas críticas que vivió Yahshua en forma literal, la va a vivir el remanente final en la parte de orden profético. Y vuelvo a recordarles una vez más a ustedes, las profecías se cumplen literalmente y proféticamente. En Yahshua se cumplieron literalmente y fue así, 2 puntos. La primera hora crítica de Yahshua es cuando se finalizó la Santa Cena y él salió al Monte de los Olivos y se dirigió al huerto de Getsemaní y allá llegó aproximadamente a las 9 de la noche. Entonces la primera hora crítica es de 9 a 10 de la noche. De 9 a 10 Yahshua le pidió a los discípulos que oraran por él. Y Yahshua fue a orar. Y cuando Yahshua terminó,
esa primera hora crítica sus discípulos estaban durmiendo. Fueron despertados y luego Yahshua los invitó nuevamente a orar. Segunda hora crítica de Yahshua, de 10 a 11 de la noche. Volvió a orar y los discípulos volvieron a dormirse. Yahshua vino, los despertó, los encontró durmiendo, los despertó. Le dijo, no podéis haber velado conmigo una hora. Yahshua está hablando de una hora literal y esa es la segunda hora. Luego Yahshua los invitó nuevamente a orar. La tercera hora crítica de Yahshua fue de 11 a 12 de la noche. En esa hora crítica o en esa última hora o en esa tercera hora es que Yahshua sudó sangre. Interesante. O sea, eso se considera la angustia de Jacob para Yahshua HaMashiach. De 11 a 12, la hora más crítica para Yahshua. Por lo tanto, Yahshua vivió 3 horas críticas literales. Ahora quiero pasar de pronto a esas 3 horas críticas que va a tener el pueblo, el remanente final. Digo el remanente final, ¿sí? Nadie más lo va a pasar sino el remanente final. Y esa primera hora se encuentra en Apocalipsis 17 y el verso 12. Y ya lo voy a poner en el contexto que se debe ese texto. Dice el Eterno, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí hay varias partes de orden profético. Los 10 cuernos. Los 10 cuernos en esta parte final, el número 10 es el número de la perfección en la numeración ordinal, por lo tanto el número 10 está abarcando a todas las naciones del mundo que hayan en ese momento. Hasta este momento hay 239 naciones del mundo, lo cual significa que esas 239 naciones del mundo están representados en el número 10, porque el número 10 es el número de la perfección en la numeración ordinal. Muy bien. Dice, son 10 reyes que aún no han recibido reino, o sea, no han recibido la autoridad mundial. ¿Por qué la autoridad mundial? La autoridad mundial en ese momento la tiene el octavo reino o el Vaticano. Dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, porque ya ustedes entienden que la bestia hace referencia al Vaticano. Dice, por una hora recibirán autoridad como reyes, significa que el Vaticano les da un plazo a ellos de una hora profética, a ellos con autoridad y poder, pero ¿para qué? ¿Hay un para qué o hay un por qué? Entonces necesitamos definir la hora de orden profético. La hora de orden profético se refiere en ese momento a que necesitamos establecer a cuánto tiempo equivale realmente una hora de orden profético. Y para poder saber eso tenemos que coger el año bíblico que tiene 360 días calendario lunar, y tenemos que dividirlo entre 24 que son las horas del día. Y el resultado que nos dé allí equivale a una hora profética. Interesante, una hora profética en días, ¿no? Entonces el resultado que nos da allí de dividir 360 dividido en 24 es igual a 15. Entonces significa que una hora profética es igual a 15 días. Una hora profética es igual a 15 días. Eso es importante saberlo. Entonces aquí nos dice que la bestia está reunida en este momento, y sí es una reunión que se hace en los Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, liderada por la bestia o por el Vaticano. Y en esa reunión están los representantes de las Naciones Unidas de cada nación, que están afiliados allí, y el Vaticano entonces le da poder y autoridad, como dice aquí Apocalipsis 17:12. Por una hora recibirán poder y autoridad juntamente con la bestia.
O sea, hay una especie de concilio entre ellos, ¿sí ve? Y en ese concilio el Vaticano le dice a la ONU, a las naciones del mundo, que les da un plazo de 15 días para que en las leyes de sus respectivos países saquen y promulguen un decreto de muerte contra todos los guardadores del Shabbat. Esa es la primera hora crítica para el remanente final, una hora crítica. Del 1 al 15 de Tirri hay 15 días, en esos 15 días se reúne la bestia con la ONU para promulgar un decreto de muerte contra todos los guardadores del Shabbat. Entonces ahí queda plasmado Apocalipsis 12:17 en la verdad presente del tiempo final. Entonces vamos a tener una profecía que va a ser en cumplimiento desde el año 2029 y continuará en desarrollo hasta la segunda venida de Yahshua, porque el decreto de muerte hasta la segunda venida de Yahshua. Pero lo curioso de esta profecía es que del 1 al 15 de Tir, el año 2029, esa es la primera hora crítica para el remanente final y es donde se va a salir o se va a promulgar la ley, el decreto de muerte, no la ley dominical, sino el decreto de muerte. Interesante, muy interesante. Pero dentro de esos mismos 15 días está el día 10 de Tirri. Ese día 10 de Tirri, mientras el Vaticano y la ONU están discutiendo para promulgar la ley dominical, el día 10, que es Yom Kippur de orden profético, ese día 10 finaliza el tiempo de gracia para el mundo entero. Interesante, bien delicado. O sea que mientras hay una reunión allá del Vaticano con la ONU para promulgar el decreto de muerte, Yahshua finaliza el juicio de los vivos y finaliza el tiempo de gracia para el mundo. Pronuncia Apocalipsis 22:11, se levanta y empieza a entrar, digamos, a su apartamento, a su casa, bueno, como se llame allá en el cielo, a cambiarse sus ropas sacerdotales y a ponerse la ropa de rey de reyes y señor de señores. Entonces mire qué importante es tener en cuenta el fin del tiempo de gracia para el mundo, pero no confundirlo con el fin del tiempo de gracia para el remanente. Interesante, porque yo veo en muchos predicadores de orden profético cómo ponen el fin del tiempo de gracia como en las dos versiones en una sola. No, son aparte. Una cosa es fin del tiempo de gracia para el remanente y otra cosa es fin del tiempo de gracia para el mundo. Entonces ahí tenemos la primera hora crítica. En esa primera hora crítica entonces está involucrado ¿qué? Lo que acabamos de decir nosotros. Pero en esa primera hora crítica también del cielo se expulsa a Satanás, que está como fiscal acusador, y Satanás es el que da cumplimiento a la tercera y cuarta trompeta. Y recuerden que las trompetas son juicios. O sea que Satanás, que es expulsado del cielo, presenta el tercer juicio y el cuarto juicio. Y podemos decir que el quinto, porque el quinto es la liberación de los demonios que se encuentran en el abismo, en la cárcel. O sea que esas trompetas las está cumpliendo Satanás. Interesante. De pronto tendríamos que entrar a otra conferencia para detallarles por qué, si los juicios son de parte de Yahweh, por qué Satanás está interviniendo. Porque es que si Yahweh tiene que utilizar al mismo Satanás para el cumplimiento del plan de salvación, lo hace. Y por eso Satanás está allá trayendo juicios. Pero esos juicios están conectados con la tercera, cuarta y quinta trompeta. Interesante, bien interesante. Bueno, eso en referencia de pronto allí a la primera hora crítica. Pero esa primera hora crítica, que finaliza hasta el 15, hay que notar algo importante. Del 15 al 21 se celebra el Sukkot. Y como en esa primera hora crítica hay fin del tiempo de gracia para el mundo, entonces a partir del día 22 de Tirri, ese mismo mes, ¿sí ve?
Yahshua y el Ruach HaKodesh descansan en el año sabático o en el año Shemitah, que es todo el 2030. ¿Y por qué digo desde el 22? Porque el día 22 ya es año nuevo, o es Rosh Hashanah, ya entramos al 2030. Pero no podemos pasar por alto un acontecimiento que ocurre del 15 al 21 todavía, o como podemos decirlo para que quede en nuestra mente más claro, la última semana del año 2029. La última semana del año 2029 es del 15 al 21 de Tirre. Esa es la última semana del año 2029. ¿Por qué hago énfasis a la última semana? Porque si el tiempo de gracia para el mundo termina el día 10 y el mismo día 10 finaliza el juicio de los vivos, ya ahí sí, como se dice, el que quedó confirmado y el que no, no. Ya se seleccionó otra vez al trigo y a la cizaña. Y el trigo para el granero celestial y la cizaña para destrucción. Muy bien. Entonces, hay que hacer énfasis entre el día 10 y el día 15. 5 días que hay allí. Mire que en esos 5 días se están produciendo 3 trompetas. La tercera, la cuarta y la quinta por parte de Satanás. Entre los días 10 al día 15. Ahora, cuando finaliza el tiempo de gracia para el mundo, los 4 ángeles que retienen los 4 vientos de los 4 puntos cardinales de la tierra los sueltan. Eso es como si Yahshua le dijera a Satanás: ahora de ahí en adelante usted tiene 1 año para actuar, o voy a permitirle ese año para que actúe usted sobre los 144,000. Y en ese momento en que los ángeles sueltan los vientos, oye, qué interesante eso, los ángeles sueltan los vientos, es que los vientos representan guerras, conmoción, tremendo. Entonces, si se sueltan los vientos, significa en ese momento que el mundo entra en una convulsión bastante delicada en ese último periodo. Pero del 15 al 21 y del 10 al 15 son factores importantes. Del 10 al 15, apenas Yahshua termina el juicio de los vivos y finaliza el tiempo de gracia para el mundo, empieza a hacer la aparición, o se prepara para la aparición, el anticristo. Y el anticristo no se da a conocer hasta que no llegue el día 15. O en otras palabras, como dice 2 Tesalonicenses 2, versículos del 7 al 10, la obra del anticristo es por obra de Satanás. Y el anticristo, lo primerito que va a hacer, la forma para que él impactara al mundo, es imitar la segunda venida de Yahshua. O sea, en otras palabras, digamos que la obra maestra del anticristo es darse a conocer al mundo a través de la segunda venida de Yahshua del 15 al 21 de Tirre, la última semana del año 2029. Porque es que Yahshua 1 año después, también del 15 al 21 de Tirre, pero el año 2030, es la inminente segunda venida de Yahshua. Mire cómo coordina todo eso para que unamos todos los textos de orden bíblico allí. El anticristo imitará la segunda venida de Yahshua Mashiach. Y la forma de impactar al mundo sin darse a conocer todavía que este es el anticristo, no. Es del día 15 al 21. Imitará la segunda venida de Yahshua. Y de ahí en adelante empezará a engañar al mundo, y luego de que imita la segunda venida de Yahshua, hace milagros. Él habla como Yahshua, predica como Yahshua, sana como Yahshua, hace infinidad de milagros. Y en esa parte de milagros que hace, que es la segunda estrategia del anticristo, o sea, primero imita la segunda venida de Yahshua, luego hace una cantidad de milagros. ¿Para qué? Para ganarse de pronto el aprecio del mundo entero. Y cuando ya ha hecho esa cantidad de milagros, entonces él pronuncia
que el Shabbat ha sido cambiado. Qué interesante. O sea que el anticristo no va a decir de primeras, no, hay que hacer caso a la ley dominical que está vigente en ese momento. No, no, él tiene que impactar al mundo con cosas sorprendentes, sobrenaturales, y por eso tiene la imitación de la segunda venida de Yahshua, y de luego que él hace la imitación de la segunda venida de Yahshua, hace milagros en serie continuos. Y luego sí dice que las calamidades que están ocurriendo en el mundo es por causa de los desobedientes que no quieren guardar el domingo. Entonces él con sus labios pronuncia que él ha cambiado el día de reposo del sábado al domingo, y que los que no hagan caso de eso, entonces van a enfrentar, digamos que doble persecución. Tengo que hacer eso porque es una profecía que la estamos esperando para el cumplimiento y luego para su desarrollo total. ¿Sí? Entonces, después de que sucede eso, entramos al día 22, y el día 22 es Rosh Hashanah en el calendario del santuario, y comienza el 2030. Ya con el 2030, entonces tenemos la liberación de los demonios que se encuentran en el abismo, y eso está conectado con la quinta trompeta y con la sexta trompeta. Quinta y sexta trompeta está relacionado con los demonios que son liberados del abismo, de la cárcel donde están allá. Y cuando esos demonios son liberados, entonces hay cambios climáticos acá. Independientemente el mundo de los impíos, porque todo el resto del mundo fuera de los 144,000 ya son impíos, ya no hay gracia. Y como no hay gracia, es como si Yahshua también le hubiera dado permiso a Satanás y dice, bueno, a partir del fin del tiempo de gracia para el mundo, usted puede tener posesión de las personas. Y cuando le da ese permiso, los demonios toman posesión ahora de todos los impíos, o los que hagan falta. O sea, en otras palabras, el mundo entero queda posesionado por demonios. Y a esto es lo que de pronto la ciencia en cierta forma dice que es una invasión extraterrestre o alienígena. Y no. Es que los demonios han entrado en posesión en todos los impíos. Y por eso cuando usted ve el desarrollo de las 7 plagas, en las 7 plagas, mire que vamos en la quinta plaga y las personas están sufriendo de la primera plaga, pero no se arrepienten. ¿Por qué no se arrepienten? Porque tienen posesión demoníaca. Entonces el Señor dice, ya que ustedes no quisieron creer a la verdad, pues ahora creerán a la mentira. Por eso nadie se arrepiente. El tiempo de gracia finalizó y la gente están posesionadas por demonios. Entonces ahí usted puede ver el desarrollo entonces de los 4 caballos, que los 4 caballos son una figura, una sombra de la humanidad en general, volcándose contra un grupo de creyentes en ese momento, matando una cantidad de creyentes del 2027 al 2029 y que se vuelcan con doble furia contra los 144,000 en el 2030. Entonces usted ya ve el desarrollo completo de cómo 3 caballos representan a los 3 espíritus inmundos a manera de ranas que se vuelcan, han hecho una unión completa en el mundo denominada ecumenismo, ha venido un nuevo orden mundial para que nadie se escape, y de pronto lo que estamos viendo nosotros a través de ahora de que nos quieren controlar y que están colocando un poco de cheat y de cosas digitales para controlarnos a nosotros a través de la tecnología, pues eso va a influir mucho en eso, claro que eso influye demasiado, ¿sí ve? Bueno, hay una pregunta acá que me dicen acá, hermano Brandon Castillo, yo tengo una duda, mi hermano, ¿estamos en el 5.995 o ya pasamos al 5.996? Si ya estamos en el 5.996, entonces faltaría 4 años o no, pero según mis cálculos para el 21 de tierra del 2030 faltan 5 años. Pues mi apreciado hermano Brandon Castillo, para nosotros obreros de la hora undécima, ya estamos en el año 5.996 desde el 22 de septiembre de este año. Por lo tanto, nosotros vamos contando el tiempo de acuerdo a ese calendario. Ya vimos en el año 5.996. Aquí de pronto la hermana Candelaria Montero dice, ¿se refiere que esto que menciona sucederá en el 2030? Ahorita voy a mencionar de pronto lo que sucede totalmente en el 2030,
para tratar de seguir de pronto como esa secuencia. Un saludo a cada uno de ustedes en los diferentes lugares, a María Luna y a Candelaria Montero, Brandon Castilla, a las demás personas que están viendo y las personas que verán esto. Entonces, mire que muchas veces no podemos de pronto, si usted no está familiarizado con el calendario del santuario, le queda difícil cuando yo hablo de la última semana del 2029, que equivale del 15 al 21 de Tirri. Ahí es la aparición oficial del anticristo a través de la imitación de la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Bueno, a partir del 15 comienzan a caer las plagas. Yo de pronto, para evitarme de pronto que mis hermanos comprendan bien, Apocalipsis 18:8, mire, dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Elohim, el Señor, que la juzga. Las plagas duran un año. Yo trato de ubicar las plagas para evitar que de pronto todos ustedes se confundan un poco en el 2030. Pero en realidad las plagas empiezan a caer desde la última semana del 2029, o sea, también del 15 en adelante. Y el 15 todavía es 2029. ¿Y hasta cuándo de pronto llegan las plagas? Hasta la inminente segunda venida de Yahshua. ¿Y cuándo es la inminente segunda venida de Yahshua que se empieza a ver? El día 15 de Tirri del 2030. Mire que hay un año completico. ¿Sí ve? Entonces decimos que del 15 en adelante, entonces también comienzan a caer las plagas, las copas. Ahora déjeme mencionarle. Los sellos van corriendo como juicios. Las plagas, las trompetas van corriendo como juicios, y las plagas son los juicios finales o la ira de Yahshua HaMashiach completa. ¿Por qué? Porque ya no hay gracia, y si no hay gracia ya no hay misericordia de pronto para nadie. Ahorita hay es justicia, la justicia se está ejecutando. Y hay que entender y comprender todo esto bien. Entonces, si seguimos nosotros en el desarrollo de esto, entonces miramos, los sellos se unen con las trompetas, algunos sellos, no todos, algunos sellos se unen con las trompetas y con las plagas. Mire que está interconectado eso. Interesante. Si estamos diciendo en este momento que en este momento estamos viviendo los sellos, se están desatando los sellos, y estamos en el tercer sello, que es el caballo negro. Eso es profecía cumplida, pero sigue en desarrollo. El caballo blanco es profecía cumplida, pero sigue en desarrollo. El caballo rojo es profecía cumplida ya, pero sigue en desarrollo. ¿Por qué los sellos van del 2015 al 2030? Las trompetas van del 2024, las trompetas van del 2027 al 2030. Y las copas o las 7 plagas finales es durante todo el 2030. Entonces mire que se unen. Interesante. En el 2027 tenemos nosotros el cuarto sello, que es el caballo amarillo. Pero en el 2027 tenemos 2 trompetas. Interesante. ¿Cuáles son las 2 trompetas? El juicio que se le hace a la Odisea. Esa es la primera trompeta. Y la segunda trompeta, el juicio a la ciudad de Nueva York. Esa es la segunda trompeta. ¿Y cuándo es? En el 2027. O sea, significa que en el 2027 tenemos el desarrollo del cuarto caballo y las 2 primeras trompetas. Oye, qué interesante, pero déjeme mencionarle algo. El último sello, la última trompeta y la última copa coordinan todas en el 2030. O en otras palabras, en Tirri del 2030 es el mes más espantoso de los 6.000 años de la historia del pecado. Porque en Tirri del 2030 se une el último sello, la última trompeta y la última plaga. O en otras palabras, es como si dijéramos que están cayendo
3 plagas simultáneas al tiempo, una denominada por sello, por trompeta y la otra por copa. Tremendo. Ahora, el 2030 es el año más profético de los 6.000 años de la historia del pecado. Espero que podamos desarrollar eso hoy también. El año 2030 es un año chemita, o es el último año chemita. Ya también he hablado mucho de eso, de pronto usted por la parte chemita se me confunda, pero entonces digo, es el último año sabático de los 6.000 años de la historia del pecado. De pronto queda más fácil comprenderlo así. Entonces sigo en el 2030, ¿sí? Los demonios que son liberados de la cárcel, se les prohíbe matar a los impíos por el espacio de 5 meses. Porque los demonios salen bravos y quieren acabar a la humanidad y se les prohíbe. Solamente le dice que los pueden torturar, mas no matar. Pero después de los 5 meses, se le da a los demonios la potestad de matar la tercera parte de la humanidad. Entonces note algo importante. Estamos hablando de unas muertes masivas. Y si usted está conectando toda esta profecía, se puede dar cuenta que, digamos que la primera muerte masiva es la destrucción de la cizaña que fue hallada falta en el juicio al remanente. Y en esa matanza más o menos son 27 millones de personas que mueren del 16 de Nisan al 5 de Tirri el año 2027. 27 millones. ¿Usted sabe qué dirán de pronto los titulares de las noticias cuando digan, carambas, qué le estará pasando a los adventistas del séptimo día que se están muriendo? Mire, de 30 millones quedan 3 millones nomás. Es una noticia de orden mundial, tiene que ser una muerte masiva. Ahora, con la parte del caballo amarillo, que sale precisamente en el 2027 cuando se promulga la ley dominical. El caballo amarillo es el encargado de ejecutar la masacre, la tortura y la muerte de todos aquellos que no obedezcan la ley dominical. Y por eso el caballo amarillo mata la cuarta parte de la humanidad, que ya lo habíamos mencionado, son 2.000 millones de personas. Entonces, ¿cuántas personas quedaron? 6.000 millones en el mundo. Esa es la segunda muerte masiva. ¿Quién la hace? El protestantismo apóstata. Y ahora en esta que le menciono y que se encuentra en Apocalipsis 9, que de pronto se pueden relacionar allí en ese momento entre la quinta trompeta y la sexta trompeta, se le da permiso a los demonios para que maten la tercera parte del mundo. Y la tercera parte del mundo quedaron 6.000 millones. Significa que la tercera parte son otros 2.000 millones. Esa es otra muerte masiva. ¿Sí? Eso es lo que la ciencia está diciendo hoy en día. Carambas, hay mucha gente, necesitamos despoblar el mundo. Y lo están haciendo de pronto la primera etapa por la parte del COVID-19 y por la parte de las demás pestes que van a salir y que las pestes que se van a ver es del 2027 en adelante. Entonces, la ciencia o las élites o los gobernantes principales del mundo dicen, uy, hay mucha gente para gobernar, necesitamos despoblar el mundo. Y resulta que eso, despoblar el mundo, está dentro de un patrón de orden profético también especificado. Que la ciencia no lo entiende, no lo comprenda por ese lado y diga que va a ser una despoblación del mundo, diferente. Pero aquí tenemos una muerte masivas por órdenes proféticos. El primer orden profético es el juicio a la Odisea para matar a todos los que fueron hallados faltos en el juicio. La segunda muerte masiva es la que hace el caballo amarillo, matando la cuarta parte de la humanidad que no obedece la ley dominical. La tercera parte de muerte masiva es la que hacen los demonios, matando la tercera parte de la humanidad, otros 2.000 millones de personas, ¿sí ve? Que mueren, entonces quedan 4.000 millones no más. Y al final de la historia, cuando Yahshua HaMashiach viene por segunda vez, entonces él con el resplandor de su venida va a matar a esos 4.000 millones de impíos del mundo. ¿Cómo va a quedar entonces el planeta Tierra? Desolado y vacío, porque va a entrar al Chabá profético.
Entonces espero que de pronto eso se sepa en ese momento para que nosotros estamos yendo de pronto en el cumplimiento de orden profético, estamos viviendo verdad presente, necesitamos nosotros un cuadro, un esquema, un cronograma, ¿sí ve? Detallado de orden profético, en qué momento estamos viviendo, pues podemos decir en este momento que estamos viviendo en la verdad presente del caballo negro, de los 7 años de hambre, de los 3 años y medio de que el carácter de la imagen de la bestia se está desarrollando. Estamos viviendo los 3 años y medio del juicio de los vivos al remanente. Eso es verdad presente. Estamos viviendo la verdad presente, unos acontecimientos que ya los estamos viviendo y de pronto muchos de nosotros pasa desapercibido. No. Entonces cuando nosotros colocamos ese orden decimos, bueno, ¿y después de eso qué sigue? Pues es lo que estamos mirando nosotros. Si estamos en unas profecías de orden cumplido, entonces entramos a unas profecías en desarrollo que se van a seguir desarrollando. ¿Y qué es lo que nos espera? Por eso entramos al 2027 como un año que de ahí en adelante los sucesos proféticos se darán uno tras otro y los acontecimientos serán rápidos, rápidos, para el cumplimiento total del resto de profecías que hacen falta por cumplirse y para que se complete el patrón profético de las Sagradas Escrituras. Creo que hasta ahí vamos bien. Entonces seguimos en el desarrollo de pronto del año 2030. En el año 2030, en Nisan del 2030, se cumple el quinto 6000. El quinto 6000 se cumple el 14 de Nisan del año 2030. Y alguien me dirá por qué. Porque el pecado entró el 14 de Nisan del año 1. Y si el pecado entró el 14 de Nisan del año 1 al 14 de Nisan del año 2030, tenemos 6000 años precisos de la historia del pecado. ¿En qué calendario? En el calendario litúrgico. Y eso no lo podemos confundir con la otra fecha, que la otra fecha es en Tirri. Entonces el 21 de Tirri del año 2030 también tenemos el sexto 6000 o el último 6000 en el calendario civil. Y es cuando Yahshua llega. Entonces podríamos decir nosotros que aquí, si hablamos de esa parte, tendríamos 6000 años, punto 5. O sea, 6000 años y medio. No, 6000 años y medio no, porque me daría otra 6000.5. O sea, 6 meses de más, porque es que hay un patrón profético para los 6 meses, ya lo he explicado. Veo la necesidad de pronto de que mañana podamos explicar esos 6 meses y una semana nuevamente para que quede con más claridad. Pero el calendario de la eternidad se ajusta es en Tirri, no en Nisan. Nisan es un intruso, Nisan es el adversario de Tirri. Nisan no tendría por qué existir. Nisan existe por causa del pecado. Entonces, por eso se necesita completar los 6000 en el calendario de la eternidad, en el calendario del santuario. Y en el calendario del santuario, el año civil no se cumple en Nisan, sino en Tirri. Por eso es que en el 2030 tenemos el cumplimiento de 2 6000 en un mismo año. Ahora, de Nisan del 2030... ahí se comienza el hambre cual nunca ha habido, aunque ya estamos en los 7 años de hambre, pero el cumplimiento total o digamos oficial es desde ahí, todo el 2030. Pero ¿por qué digo desde Nisan del 2030? Porque es que desde el Nisan del 2030, los 144.000 estamos huyendo por las montañas, por los montes, por los bosques. ¿Sí? El mundo con las 7 copas ha devastado prácticamente el mundo y la parte de los consumos alimenticios. Y cuando digo los consumos alimenticios, porque la segunda plaga y la tercera plaga es sangre sobre el mar y los ríos y destruyen a los animales de los ríos, pues se produce un hambre muy tremenda. La cuarta plaga es que el sol calienta 7 veces más de lo normal y quema hasta el pasto. ¿Sí ve? Muchos animales se mueren, muchas cosechas todavía se pierden, se secan, o sea, el hambre se acumula fuertemente. ¿Para qué? Para que se cumpla Santiago 5, que usted lo puede ver ahí, hasta los ricos van a aullar por la parte de los alimentos.
Sus riquezas no le van a servir nada porque lo que se necesitan son alimentos. Pero desde ese momento está prometido para los 144.000 que es Yahshua quien los alimentará otra vez con maná. Y lo va a alimentar 2 veces para que se cumpla bien la palabra de él en cuanto a la reforma pro salud y la temperancia. Yo no sé, pero esto le tiene que caer un poco mal a un poconón de la Odisea. Todo aquel de la Odisea y obrero de la hora undécima que no sea vegetariano, oye, que no sea vegetariano, está perdido. Y alguien dirá, usted sí que habla duro. Sí, porque es que eso es una ley como es la ley de Yahweh. Esa ley es para los adventistas y los obreros de la hora undécima, no es para nadie más. Otros de otras denominaciones pueden estar comiendo carne y se van a salvar. Pero esa ley es para nosotros, la reforma de Prosalud es para nosotros, pero la iglesia de la Odisea le ha quedado grande cumplirla. Oye, le ha quedado grande cumplirla. La mayoría de pastores, de ministros, de ancianos, de liderazgo y la iglesia adventista del séptimo día son comelones de carne. Ellos están inhabilitados para el ministerio mencionado por el mismo espíritu de profecía. No debieran estar ejerciendo el ministerio, pero como el liderazgo lo ha permitido, porque el liderazgo se ha vuelto liberal y mundano, lo permiten. Pero cuando estamos en el juicio, en este momento el juicio de muchos líderes que han pasado por ahí han sido hallados faltos porque son comelones de carne. Santiago 4:17. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La reforma pro salud es una ley para nosotros. Por lo tanto, los 144.000 literales que cumplimos nosotros con ese programa, ya sabemos que en Nisan del 2030, Yahshua nos va a alimentar con pan y agua. Entonces, ¿usted se imagina en ese momento uno de los 144.000 que no fuera vegetariano? Entonces va a tener que decirle al ángel, no, para mañana tráigame un pollo asado, o tráigame carne asada, o tráigame un pescado. No, señor. Está prometido es pan y agua, no más. O sea que si usted no ha dejado todavía las gaseosas, ¿sí ve? Está grave también. Si usted no es temperante, o sea, si usted no tiene dominio propio para decirle a su propio estómago, no, esto no hay que comérselo ni nada, usted no estará ahí en ese grupo. Por eso es que el Señor va a alimentar a su pueblo 2 veces al día. El desayuno va a ser de 9 a 10 conectado con el servicio matutino. Y el almuerzo va a ser de 3 a 4 conectado con el servicio vespertino. 2 comidas nomás. O sea que el que está acostumbrado a 3 y a media 11 no sirve para estar ahí en ese grupo. Ahora déjeme decirle, ya los 144.000 todos son vegetarianos. Todos los 144.000 literales son solo hombres. Por lo tanto, las mujeres ahí no están. Pero el hecho de que las mujeres no estén ahí no quiere decir que pueden comer carne. No, señor, porque la orden es para todo el remanente de la Odisea y todo el remanente de obreros de la hora undécima. Y de pronto podría darles una conferencia con referencia a eso nomás, mostrado a través del Espíritu de Profecía, en ese sentido, y a través de las Sagradas Escrituras y con la luz nueva, el aceite extra, y eso queda pero completo. Ahora, la reforma pro salud se encuentra en el lugar santísimo. ¿En dónde? En el arca. ¿En qué? En el vaso con maná. Entonces, si usted no está practicando la reforma pro salud, grave. Si usted todavía está mintiendo, grave, porque puede ser llamado a juicio y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Los adúlteros tampoco, los ladrones tampoco, los borrachos tampoco, los que defraudan a la gente tampoco. Ninguna de esa clase de personas puede heredar el reino de los cielos si no ha dejado todo eso. Entonces, por eso hay que a veces hablar fuerte, duro. Que usted se ponga bravo con este servidor, pues para mí no se me da nada, porque a mí de pronto diría, si yo no hablo de esta forma, entonces sería culpable de pronto del pecado de ustedes. Pero no, ya me convertí en un centinela que les advierto a ustedes con anticipación y yo salvo mi responsabilidad independientemente si ustedes acatan o no acatan el mensaje, ¿sí?
La responsabilidad mía no es convencerlo, la responsabilidad mía es dar a conocer unas revelaciones que el Eterno me ha entregado y que ya ha dado con anticipación también en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu Profecía. Entonces está en cada uno de nosotros si hacemos caso o no hacemos caso a lo que el Señor nos está diciendo. Continúo. Voy en Nisan del año 2030 y voy a llegar a la séptima copa. La séptima copa se produce del 1 de Tirri al 21 de Tirri, o sea, podría decirles a ustedes que la séptima copa o la séptima plaga es de 21 días. Y de pronto mañana me voy a detener un poquitico en esto, pero yo no sé cómo hacer si mañana le digo esto y le dije de la otra parte, me tendría que decir, bueno, continuamos en esta cronología. Del 1 al 21 de Tirri es la séptima plaga mencionada en Apocalipsis 16. Ahora, la séptima plaga está subdividida, o sea, la séptima plaga tiene unas plagas adicionales, pero se le dice séptima en el contexto total o completo. Pero déjeme mencionarle que hay varias allí en la séptima plaga. Lo primero es que se escucha la voz de Yahweh. Y la voz de Yahweh es la que produce el terremoto cual nunca ha habido desde que ha habido hombre sobre la faz de la tierra, que destruye todas las edificaciones en todas partes del mundo, en todas las naciones. O sea que le voy a mencionar algo importante. Si usted apostató de la fe, si alguien apostata de la fe, porque le van a quitar su casa, pues de todas maneras usted la va a perder en la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Porque con el terremoto cual nunca ha habido, su casa se le va a venir al piso. Es destruida. Ese terremoto destruye todas las casas y edificios que hayan en los diferentes países del mundo, en todos. No es solamente una parte, en todos. La ciudad del Vaticano es partida en 3 para demostrar la unión que el Vaticano hizo con los 3 espíritus inmundos a manera de ranas, espiritismo, catolicismo y protestantismo apóstata. Y ese terremoto es el que produce la resurrección especial de unos justos y de unos impíos. Los justos que van a resucitar allí, el primero, porque el primero, recuerde que está conectado con la fiesta de Yahweh. Usted ya sabe qué es el 1 de Tirri, ¿qué fiesta es? Es Yom Teruat, o el Día de las Trompetas. Entonces, por eso es que si usted va a 2 Tesalonicenses 4, 15 al 17, se va a dar cuenta que la voz de Yahweh es como voz de trompeta. Oh, interesante. Con voz de trompeta. O sea, está hablando Yahweh. El 1 de Tirri es Yom Teruat o Día de Trompetas. ¿Pero en qué? En la realidad. Ya no es que tocamos nosotros las trompetas. No. Es que se escucha, o los 144,000 escucharemos la voz de Yahweh, mientras que los impíos, esa voz es como un estruendo de truenos. Esa voz produce la resurrección especial y en esa resurrección especial resucitan todos los que van a formar parte del grupo de los 144,000 simbólicos, que son millones. Y cuando le digo son millones es porque en la gran cosecha nos ganamos 800 millones, que ustedes ya lo tienen en cuenta, ¿sí? Más del año 1844 hasta allí, ¿cuántas personas han muerto en la fe del mensaje de los 3 ángeles? Esas personas resucitan allí. Entonces, por eso es un número simbólico, los 144,000 simbólico, porque son millones que resucitan allí. Y ese grupo simbólico conforma eso, los 144,000 simbólicos, que muchos los confunden con los 144,000 literales. Ese grupo de redimidos, entre ese grupo de redimidos está la hermana Elena. A la hermana Elena se le prometió que si era fiel, tendría parte con los 144,000, pero que no era
de los 144.000 literales. ¿Por qué? Porque allá no le fue dada la luz, esa luz para identificar los 144.000 simbólicos y los 144.000 literales. Esa luz es para los obreros de la hora undécima, para nosotros, y nosotros ya lo tenemos bastante claro y lo hemos dado al mundo. Entonces, en la resurrección especial resucitan ellos, y a ellos se les dice el día y la hora de la segunda venida de Yahshua porque ellos no saben. Acaban de resucitar, pero 144.000 literales sí sabemos cuándo llega Yahshua. Entonces esos dos grupos se unen en uno solo. Oye, interesante. Pero resulta, en esa resurrección, los impíos que resucitan van a resucitar todos los papas. Todo el que ha recibido esa jerarquía de papa resucita. O sea, en otras palabras, todos los papas están perdidos. Hasta este actual que tengamos nosotros ya está perdido. Está vivo, pero está perdido. Es como hablar en este momento de Elon Musk. Él está vivo, pero está perdido. Bill Gates está vivo, pero está perdido. Donald Trump está vivo, pero está perdido. Hay un poco de personas que están vivas, pero ya están perdidas. Entonces, entre ese grupo de impíos que resucitan allá, ¿sí?, resucitan todos los papas que están perdidos. Resucitan todos. Usted se imagina de pronto en este momento en el Vaticano, 267 papas en total, según ellos todos los que han existido. Pero como ellos lo nombran desde que Pedro fue el primero y Pedro no fue el primero, entonces hay menos, pero póngale unos 200. 200 papas a través de la historia, resucitados, reunidos ahí en el Vaticano. ¿Y qué pasó? Eso también es un acontecimiento bastante asombroso. Uy, ¿qué pasó? Esta parte acá, todos estos papas acá. Resucita Nerón, resucita los que mataron a Yahshua HaMashiach, resucitan un poco de personas que torturaron a muchos cristianos, personas malísimas, en grupo impío. ¿Para qué? Para ver a Yahshua por segunda vez. Yahshua lo pronunció. Que lo verían venir por segunda vez a todos los que le maltrataron y lo mataron. Entonces me parece bastante interesante. De pronto a partir de mañana, Dios mío, no sé cómo llamarle la profecía de mañana para no hacer una continuación tan larga, pero mañana continuamos con estas profecías cumplidas y en desarrollo. Vamos a tener la tefilá. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por el desarrollo de la conferencia número 115. Gracias por abrir nuestra mente, darnos entendimiento, ayudarnos a conectar los hechos proféticos y ayudarnos a actualizarnos en la verdad presente, que podamos vivirla, pero sobre todo que podamos obedecerte en todo el sentido de la palabra y de la acción. Rogamos para que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia para cada uno de todos en los diferentes lugares que se encuentran del mundo ustedes. Les amo en Yahshua HaMashiach. Con la ayuda del Eterno, mañana tendremos otra conferencia más. Feliz noche, Shalom Ubrajot.